hipócritas. Así llamó el presidente López Obrador a los sacerdotes que osaron decir que los abrazos ya no alcanzan, en abierta crítica a su estrategia de seguridad. Los sacerdotes, en particular los jesuitas, respondieron de inmediato mostrando todas las denuncias que habían presentado en los tiempos de Felipe Calderón, porque fue precisamente a Felipe Calderón el que utilizó el presidente para justificar ese calificativo de hipócritas. Dijo que en los tiempos de Felipe nunca dijeron nada, se habían quedado callados. Georgina Gagiola nos acompaña hoy en lugar de José Newman, que tiene COVID, y pues es muy agradable tenerla aquí de regreso. Georgina, tus primeras reflexiones sobre esto, este pleito que ya se trae el gobierno y en particular el presidente López Obrador con los religiosos. Pues precisamente pleito, hace cuántos años no veíamos un pleito entre la Iglesia y el gobierno mexicano. La verdad es que en vez de reconocer, como debió haber sido, que hubo estos asesinatos, que se encontraron los cadáveres, que ha sido un momento muy doloroso para los jesuitas, para la Iglesia, pero también para los fieles y para la sociedad, sobre todo en Chihuahua, y reconocer lo sucedido, se va en contra de la Iglesia, les llama hipócritas, secuestrados, que antes, ¿por qué no demandaron con Felipe Calderón? Todo lo contrario. ¿Qué le costaba al presidente reconocer lo que sucedió? Es un hecho, no lo podemos echar atrás, y darle un poco, pues un abrazo a la Iglesia, digamos, ¿no? Un abrazo general a la comunidad. Yo diría que le cuesta al presidente reconocer que la estrategia de abrazos, no balazos, es un fracaso. Ya tenemos arriba de 122,000 muertos desde que él llegó a Palacio Nacional, que rebasa a los sexenios tanto de Felipe Calderón como los de Enrique Peña Nieto, pero no, él sigue diciendo que la estrategia no va a cambiar, que hay que atacar las causas sin provocar masacres. Esta renuncia que hace el presidente explícita al uso legal de la fuerza que tiene el Estado para combatir a los narcotraficantes, yo estoy convencido de que es un aliciente para que vayan y sean cada vez más atrevidos, cada vez más feroces, cada vez más salvajes, Georgina. Como bien dices, esta renuncia al uso de la fuerza, que es legítima por parte del gobierno, pero también a una gran impunidad, a un ministerio público y a un poder judicial que no lleva a cabo los arrestos y las sentencias para que esta gente termine en la cárcel, lleve a cabo, se separe de la sociedad, eso tampoco. Entonces los dos elementos hacen que realmente estemos en un estado, bueno, sin ley, no tenemos ley, no hay derecho en este país. El problema aquí, Georgina, es que para que haya arrestos, pues primero tienes que agarrarlos. Y resulta que las Fuerzas Armadas tienen una instrucción muy clara. No pueden usar la fuerza letal. Están impedidos de hacerlo. Hemos visto escenas terribles donde son los sicarios, los criminales, los que persiguen a los militares. Hemos visto cómo los insultan, les lanzan piedras, les avientan un camión en los cuarteles. En fin, hemos visto infinidad de cosas en este sexenio. Y los soldados no se pueden defender. Están impedidos de usar sus armas. Entonces, ¿para qué las quieren? Y no estoy diciendo que hay que masacrar a todos los delincuentes y matarlos en caliente, como dice el presidente, sino que simplemente que se aplique la ley. Y la ley está hecha para proteger los derechos de los ciudadanos, que obviamente en esas regiones, como lo vimos ahora, claramente expuesto en el caso de estos dos jesuitas que fueron asesinados por un jefe regional del cártel de Sinaloa, de apodo El Chueco, pues te saca la fotografía del resultado de lo que es abrazos, no balazos. Los abrazos son para los delincuentes, los balazos
son para los ciudadanos, Georgina. Pero además el alto calibre de las armas que utilizan, que no se deberían de utilizar, que no se pueden, ¿no? Ha llevado incluso al que la oposición ofrezca hacer una iniciativa, llevar una iniciativa al Congreso para que los ciudadanos nos armemos, lo cual me parece una barbaridad, pero es consecuencia también de que la gente está cansada y de que cree que debe portar un arma para defenderse por sí sola, porque claramente el Estado no nos está defendiendo. Ya que me llevas a ese terreno, esa iniciativa la presentó Alito Moreno, es el presidente nacional del PRI. No la ha presentado formalmente, la anunció. Y para mí, él sabe perfectamente que es una locura, que nunca va ni siquiera a pasar las comisiones, porque es contraria completamente a la política de abrazos no balazos y la mayoría no la tiene el PRI, la tiene Morena. Es decir, para mí es un distractor que está utilizando el jefe nacional del PRI un poco para desviar la atención sobre todas estas acusaciones que desde Campeche le lanza semana con semana en un programa de radio la gobernadora Laida Sansores, y que tienen muy deteriorada su imagen y que está arrastrando con ello a su partido. Ya adentro del PRI, Georgina, hay un movimiento que encabeza claramente el senador Miguel Ángel Osorio para que Alito no caiga en esta tentación de que después de que termine su gestión en agosto del año que entra, utilice los márgenes que le da el estatuto y luego la imposibilidad de hacer cambios en el partido por la ley electoral para prolongarse en el cargo. Digamos, una especie de síndrome del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que quiso hacer lo mismo. No hay reelección en la Corte y, como tú recordarás, hubo meses y meses sobre esta idea de que pudiera Saldívar reelegirse sin que él dijera una palabra. Y yo sé, por senadores que conozco, con los que he platicado, que él participó en ese intento. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Yo aquí concluiría que este tema diciendo que a mí me parece un error brutal de López Obrador el confrontarse así con la Iglesia Católica, con los jesuitas, que son los que están en la sierra. Yo sostengo que tiene más poder entre estos pueblos lejanos, peligrosos, marginados, un cura en el púlpito, que sus siervos de la nación repartiendo recursos para ganar votos. Georgina. Ay, sí, estoy de acuerdo contigo, pero y además decirte, para terminar este tema, que la Iglesia no está provocando al Estado, que la Iglesia no buscó el pleito, que no está criticando, que no ha sido un crítico del presidente en el sentido que tanto se ofende el señor López Obrador. No es una crítica contra su gobierno, es una crítica contra una estrategia de seguridad que está fallando, que ha fracasado. Lo vemos todos los días, no hay un día donde no nos anuncien asesinatos de alto impacto, no hay un día donde tengamos, ya viste lo que pasó aquí, ya viste lo que pasó allá. Si tú no les haces nada, pues evidentemente eso es echar combustible para que sigan delinquiendo. Hay otro tema, Georgina, también muy doloroso, el tráiler de San Antonio. 53 migrantes murieron ahí, literalmente asfixiados, con un calor de 40 grados a la sombra, abandonados por los polleros. Gente que va a ese país en busca de una mejor vida o que viene huyendo de situaciones de violencia. El hambre y la violencia son los principales motores de la migración y mientras eso no se resuelva en los países del sur, pues evidentemente ese flujo migratorio no va
no va a haber manera de pararlo, no lo hay. Arriesgan su vida y están dispuestos a eso para buscar una mejor oportunidad. López Obrador ha dicho una y otra vez que con sus programas sociales los va a llevar a Centroamérica para que disminuya un poco este flujo migratorio, pero en su propio país no puede detener la migración. Ya habíamos logrado un punto, Georgina, donde, y ahí están las estadísticas, los mexicanos que regresaban eran más de los que se iban y hoy se invirtió completamente el asunto a partir del año 20, del 2020. Hay cifras de la Oficina de Aduanas de Estados Unidos donde ponen que 1 de cada 3 migrantes que cruzan ilegalmente la frontera o que han sido detenidos por la patrulla fronteriza son mexicanos. Es decir, esto te está reflejando que el paraíso que ofrece López Obrador a los pobres, y ese lema de primero los pobres, pues eso, es eso, un lema. No hay tal paraíso y la cosa está todavía pues para huir y buscar mejores oportunidades. ¿Tú qué reflexiones has tenido alrededor de este triste acontecimiento? Pues mira, ya que le llamas paraíso, yo creo que en realidad es un infierno, así como tú dices que otra vez… Yo digo paraíso entre comillas. No, yo lo entiendo, el paraíso que él ha vendido. Yo creo que así como también ha aumentado el número de mexicanos que otra vez están dejando el país, te quiero dar unas cifras del Coneval, que, por ejemplo, la pobreza está en un 43.9%, y la pobreza quiere decir que ganas menos de 5,000 pesos al mes. La pobreza extrema está en 8.5%, y gente que es vulnerable por carencias sociales es un 23%, y vulnerable por falta de ingresos es un 8.9%. Es decir, hay solamente un porcentaje muy pequeño en México que es de clase media y una cifra única de clase alta. Entonces, la gran parte la mayoría de las personas en México viven en una situación de pobreza y muy cerca a la extrema. Porque si la pobreza se mide en 5,000 pesos, ¿no?, ¿cómo será la extrema, ¿no? Y entonces la gente tiene que migrar en la búsqueda de una situación mejor, de una vida mejor. Yo creo que ya no sé ni siquiera si de oportunidades, de una vida mejor, y llegan, los maltratan en México, ¿no? Nosotros estamos pidiendo que Estados Unidos haga lo que respete los derechos humanos, que respete a los mexicanos, pero el tránsito de estos centroamericanos, la gente que pasa por nuestro país, viven un infierno terrible, yo creo que peor del que vienen, ¿no? Aunque se preparan, traen en todo su patrimonio una bolsa de plástico, intentan pasar la frontera, y estas son las desgracias que vemos, porque supimos de esta desgracia, pero de todas las cosas que pasan en el camino y de todas las cosas que les hacen cuando los detienen y cuando no los detienen y están por ahí y son ilegales, digamos, también ese es un tema que a mí me parece que es responsabilidad de los dos gobiernos, del nuestro por permitir que atraviesen o por permitir o no darles la seguridad que se merecen, y la corrupción del otro lado de permitir la entrada por sus fronteras. No es culpa de México, es su frontera, es la de ellos. Claro, ya que evocas esto de la frontera de los Estados Unidos, pues hubo una buena noticia el día del jueves, cuando la Suprema Corte de Justicia quita el programa Quédate en México, que permitía, con la anuencia de este gobierno, que todos los centroamericanos que querían asilo en Estados Unidos esperaran en México a que se les resolviera ese problema. Eso podría llevar meses y quizá hasta años. Y hemos visto cómo en la frontera se han ido formando una especie de refugios insalubres, sin servicios, terrible la cosa, por esta gente que está esperando que le resuelvan su situación sobre si les otorgan o no
asilo en Estados Unidos. Pero bueno, eso será materia de otro programa, ya se nos fue el tiempo. Yo verdaderamente te agradezco mucho que me hayas acompañado aquí en este programa. Ojalá alguna otra vez sigas acompañándonos. Muchas gracias, con muchísimo gusto. Eres muy bienvenida. Gracias. Y le doy cita la próxima semana. Espero que José Neumann, y si no, qué bueno, vendrá Georgina a suplirlo y que esté mejor de COVID. Que esté mejor, Pepe. Gracias y buenas noches. Buenas noches.